Hola chicas, ¿cómo están? Continuando con las actividades del área de educación para el trabajo, entramos a la semana número 5. Esta semana trabajaremos lo que es las normas de seguridad e higiene en el taller de construcción textil. Ya saben que estas clases son dirigidas para los estudiantes de cuarto secundaria y estamos trabajando desde la semana pasada en base a nuestra especialidad. Esta semana 5 continuaremos trabajando nuestra especialidad confección textil para potenciar ese espíritu emprendedor que llevamos dentro y generar proyectos productivos que realizaremos en la sesión. Primero hablaremos de la seguridad e higiene industrial, luego de los riesgos en el taller de confección textil. También hablaremos de las normas de seguridad y por último normas de seguridad e higiene dentro de nuestro taller. Una pequeña introducción para empezar. Actualmente, en casi todos los espacios laborales se utilizan equipos, herramientas y materiales que nos ayudan en nuestras tareas ocupacionales, pero también pueden provocarnos distintas patologías derivadas a su uso continuo, así como también riesgos de accidentes. Cuando hablamos de patología, nos referimos a una enfermedad física o mental que padece a una persona, y eso nos puede ocasionar, como menciona aquí, al uso derivado o continuo, ¿verdad?, de ciertos equipos y herramientas, ¿no?, durante el proceso de nuestra labor, ¿verdad? Me estoy basando en el campo, en el amplio campo, ¿verdad?, en los que trabajan en empresas, en trabajo en producción, realizando una labor específica. Las empresas, con una visión amplia y clara de significado de la seguridad e higiene laboral, entiende que un programa de seguridad efectivo se consigue con el apoyo y acoplamiento del factor humano. Esto debe ser motivado y encaminado a sentir la verdadera necesidad de crear un ambiente de trabajo más seguro y estable. Eso es muy cierto. Las empresas, así como están pendientes de que su producción salga ok, 100% ok, sin ninguna falla, también tienen el deber de garantizar el bienestar de su personal de trabajo, ¿verdad? De que tengan un ambiente seguro y estable y que les garantice no el 100% de seguridad, pero que tenga unas normas de seguridad e higiene laboral que prevengan, ¿no?, estos posibles riesgos de accidentes o incidentes. La creación de un ambiente seguro en el trabajo implica cumplir con las normas y procedimientos sin pasar por alto ninguno de los factores que intervienen en la confirmación de la seguridad, como son, en primera instancia, el factor humano, ¿verdad?, las personas, las condiciones de la empresa, las condiciones ambientales, las acciones que conllevan riesgos y la prevención de accidentes, entre otros, ¿verdad? Entonces, es necesario que en cada ambiente de trabajo existan una serie de normas, procedimientos, reglas que el personal debe seguir para garantizar un trabajo laboral seguro, estable y que conlleve a una disminución de posibles riesgos. Eso se trata de lo que vamos a hablar acerca, ¿no?, de la seguridad e higiene. La seguridad e higiene industrial es el conjunto de técnicas y actividades destinadas a la identificación, valoración y al control de las causas de los accidentes de trabajo. Por lo tanto, procura mantener un ambiente laboral seguro mediante el control de las causas básicas que potencialmente pueden causar daño a la integridad física del trabajador o a los recursos de una empresa, ¿verdad? Este es el concepto, ¿verdad?, cuando hablamos de seguridad e higiene industrial conjuntamente, pero también podemos hablar por tratarlo y hacerlo el concepto y el procedimiento por separado. Por ejemplo, si nos referimos a la seguridad industrial, esta nos va a decir que es un conjunto de conocimientos técnicos dedicados a reconocer, evaluar y controlar aquellos factores del ambiente, tanto psicológicos como emocionales, que provienen del trabajo y que pueden causar enfermedades o deteriorar la salud.
Sin embargo, la higiene industrial nos dice que es un conjunto de normas y procedimientos que busca proteger la integridad física y mental del trabajador, resguardándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas de su puesto laboral y al entorno físico donde realiza estos labores, ¿verdad? Continuando, porque esto es como un mapa mental, es un mapa conceptual amplio, continuando para abajo, ¿verdad? Si seguimos hablando de la seguridad industrial, podemos decir que esta seguridad industrial es un proceso mediante el cual se brinda un ambiente de trabajo seguro y saludable, ¿verdad? Ese es lo que se encarga de la seguridad industrial, que minimiza los riesgos entre el propietario y el empleado, o sea, los dueños, el empleador y el empleado. Es importante estimular la prevención de accidentes. De esto se encarga la seguridad industrial. Toda industria debe tener la responsabilidad para cumplir con una serie de normas y condiciones que deben prestarle a sus colaboradores con el fin de darles garantía de seguridad y protección. ¿Y cuáles serán estos indicadores de que la seguridad industrial está trabajando correctamente? Con la prevención de los riesgos laborales y los accidentes laborales. Ahora nos pasamos a la higiene industrial, ¿verdad? Esta higiene industrial consiste en una serie de principios para evaluar y controlar todos los elementos laborales que puedan deteriorar la salud física y mental del trabajador, con el propósito de brindarle un ambiente de orden y limpieza de manera que se prevengan enfermedades que puedan afectar la salud de sus colaboradores. Si se pueden dar cuenta, ambos criterios por eso trabajan juntos, ¿no? Porque el propósito de esto es trabajar por el bienestar de la persona, ¿no? Que está realizando la labor, que está trabajando en el ambiente laboral, ¿no? Poder disminuir un poco, porque no 100% seguro va a ser que estas normas de seguridad e higiene pues puedan ser óptimas, ¿no? Siempre va a haber un cierto incidente, pero el tener estas normas, ¿no? Y que seguridad industrial y la higiene industrial trabajen juntos, va a poder lograr la disminución de riesgos que puede tener los trabajadores, ¿verdad? Las personas. Ahora, ¿cuáles serán mis indicadores, verdad? Que me va a decir si está trabajando la higiene industrial, ¿no? Por el bienestar de sus trabajadores, ¿no? Con la prevención de las enfermedades laborales, ¿no? Con brindar los equipos adecuados de protección laboral y generar un ambiente laboral adecuado, ¿verdad? Estos serán nuestros indicadores, ¿no? Y esto van a ser los responsables, ¿no? Cuando hablamos de seguridad y higiene industrial, vamos a referirnos a estos indicadores, ¿no? Riesgos laborales, accidentes laborales, tratar de prevenir que no haya enfermedades laborales ocasionadas por ejemplo, los químicos de las empresas, equipo de protección laboral y generar un ambiente laboral de trabajo agradable. También porque eso influye dentro del rendimiento del personal que labora dentro de la empresa. Ahora que ya sabemos qué es la seguridad e higiene industrial, pasamos al segundo punto, riesgos en el taller de confección textil, ¿verdad? Existe una naturaleza de estos factores de riesgo. Para empezar a tratar este tema, tenemos que conocer el significado real de estar sano, ¿verdad? En particular, la OMS, que significa la Organización Mundial de Salud, define la palabra salud como un estado de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de daño. La prevención tiene que tener en cuenta todas las condiciones de trabajo que directa o indirectamente puedan afectar a la salud. Es decir, en el plano físico, mental y social. Esta naturaleza de los factores de riesgo se pueden clasificar en 3 indicadores. La primera, condiciones de seguridad, que pueden, ¿verdad? Existen naturaleza de esos factores de riesgo. ¿Cuál sería su naturaleza, su origen? Las condiciones de seguridad, el medio ambiente físico y la economía y la organización. Entonces, esta clasificación facilitará la consideración para poder llegar en cada caso a una valoración y conseguir eliminarlos como tales riesgos o minimizarlos, ¿verdad?
Dependiendo de cada tipo de taller o ambiente o empresa de trabajo, podemos clasificar cuál sería la prioridad. De repente la mala organización está en escala de valoración, o de repente las condiciones de bioseguridad, o de repente el medio ambiente también. Es a criterio de cada caso. ¿Ya? En este sentido, los accidentes son los indicadores inmediatos y más evidentes de las inadecuadas condiciones de trabajo. Y hay que tener en cuenta que todo accidente es consecuencia y efecto de una situación anterior. Por eso, para su prevención podemos enumerar las posibles causas. La primera sería los errores. ¿Verdad? Errores de la maquinaria o error al manipular algún objeto, una herramienta, un equipo, una maquinaria. Incidentes ocasionados por terceros o un incidente ocasionado por el personal. Y las averías, averías de las maquinarias o el elemento, los equipos, las herramientas están mal, ¿no? Entonces, estas son las tres posibles causas que se pueden enumerar, que puede ser un factor, una origen o naturaleza de estos posibles riesgos. Uno de los riesgos en el taller de confección de textil, ¿verdad?, donde suceden estos incidentes, se debe también a las herramientas manuales, ¿no? Las herramientas manuales son imprescindibles para la realización de determinadas tareas manuales. Su uso es tan frecuente y aparentemente son tan inofensivas que no se les presta la debida atención, ¿verdad? Y mucho más en los talleres, en los aulas talleres, como el taller es amplio, ¿verdad? Uno está manipulando, por ejemplo, la tijera, entonces no se percata por estar conversando de que esta tijera tiene bastante filo, entonces porque alguien le llamó, se puso a conversar, cortó y se hizo un corte en la mano, ¿verdad? Ellos piensan que son inofensivas estas herramientas manuales, pero no lo son. Por ello, la mayor parte del número total de accidentes leves se debe a accidentes producidos con estas herramientas manuales. Las causas de los accidentes más habituales son uso de la herramienta no adecuada, falta de formación en el manejo de la herramienta, uso de herramientas defectuosas o mal conservadas, y por último las herramientas de mala calidad, que por escasez de repente en los talleres utilizan esas herramientas antiguas, ¿no? Para no atrasarse en las actividades. ¿Y cuáles son los riesgos que conlleva el uso de estas herramientas manuales? Golpes y cortes en las manos, lesiones oculares, golpes en diferentes partes del cuerpo, esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos, ¿verdad? Entonces, esto es, ¿no?, causas del uso de los accidentes con el uso de las herramientas manuales y los riesgos que conlleva el utilizar estas herramientas manuales, ¿verdad?, inadecuadamente. Y por último, uno de los riesgos también dentro del taller de confección es durante el uso de la maquinaria. Las máquinas son aparatos que generalmente requieren energía eléctrica para la utilización y cada una de ellas dispone de partes fijas y otras móviles. Cada máquina tiene una función determinada. Cuando se produce un desajuste entre la máquina y el trabajador, se genera un riesgo que puede producir daño. ¿Cuáles serían los riesgos derivados del uso de las máquinas? Tenemos, por ejemplo, los riesgos mecánicos, ¿verdad? Puede sufrir un corte, proyección de las partículas, explota el motor o la aguja se rompe, golpes también, entre otros. También existen los riesgos eléctricos, ¿verdad?, los más comentados, como el contacto directo que pasó electricidad, o indirecto, fenómenos electrostáticos, sobrecarga, ¿verdad? El motor se calentó, comenzó a temblar, o estaba saliendo humo, el motor, ¿no? En esos momentos, ¿verdad? Son riesgos eléctricos. También los riesgos térmicos, quemaduras provocadas por materiales a muy alta o baja temperatura, el uso mal adecuado de la plancha, por ejemplo, ¿verdad? Por estar conversando, distrayendo, te puedes quemar con la plancha. Y por último, los riesgos derivados del diseño deficiente del lugar de trabajo, ¿no? Estás en un lugar, no es cómodo para ti, te estás poniendo en un ambiente donde de verdad no debes ir, de repente la silla está rota, la mesa está, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado con eso. Entonces, habiendo visto, ¿no?, hablando de la seguridad e higiene, hemos visto la seguridad e higiene, hemos visto cuáles son los riesgos, ¿no?, que pueden surgir dentro del taller
confección textil. Vamos a la primera actividad. Tu primera actividad es observar el video que te voy a mostrar a continuación, pero para hacer mucho más corto este video se les está enviando por interno en el grupo que se titula Seguridad e Higiene, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Vas a identificar las medidas de seguridad correctas e incorrectas que te permiten cuidar tu salud, así como tu seguridad en tu espacio laboral o de estudio, y aplicar las acciones para actuar con responsabilidad y compromiso en cada etapa del proceso de confección. Entonces, esto vas a encontrarlo en tu ficha de trabajo, ahí está, en anexo de actividades, ¿verdad? Dentro del video vas a encontrar estas imágenes y tú vas a identificar, gracias al video, si son correctas o incorrectas estas maneras de utilizar los materiales, equipos o herramientas. Tú vas a colocar aquí, es correcto, incorrecto, y vas a justificar el por qué. Ya, eso referente al video que se titula Seguridad e Higiene, que acá te voy a mandar un poquito a ver. Las preventivas de seguridad e higiene. Constantemente realizas esfuerzo visual. Ahí está. Luego de ver este video, porque el video se te va a mandar por interno, pasamos a las normas de seguridad. ¿Ya? Estas normas se pueden definir como reglas, como unas reglas, ¿verdad? Una serie de reglas que resulta necesario promulgar, ¿ya? Es decir, establecer y difundir con la anticipación adecuada y que debe seguirse para evitar los daños que puedan derivarse como consecuencia de la ejecución de un trabajo. Ustedes mismos lo pueden asegurar. Nosotros, para empezar a trabajar lo que es la confección textil, estamos empezando por conocer primero el taller, las normas de seguridad y higiene industrial, ¿verdad? No podemos empezar a trabajar si no conocemos estas normas. Igual en todos los trabajos, cuando ingresas a un trabajo el primer día, te dan unas normas de seguridad, ¿verdad? El empleador tiene el derecho, el deber de darte esas normas para tu seguridad. De repente tú ya sabes, conoces el trabajo o de repente eres nuevo en el trabajo, esas normas te sirven durante el proceso de desarrollo de tu trabajo laboral, hasta que te lo sabes de memoria y ya no necesitas estar andando con tus normas de seguridad, ¿verdad? Estas normas de seguridad, además de proteger al trabajador, sirven para enseñar, disciplinar actuando mejor y complementar la actuación profesional, ¿verdad? Estas normas de seguridad, así como te indican qué es lo que tienes que hacer, también te indican qué pasos puedes seguir para el desarrollo para el manejo de una máquina o de labor que tú estás realizando respecto al área donde estás trabajando. Pero no se debe caer en el abuso, ya que un exceso de normas llevaría a la confusión. Si hablamos específicamente de las normas de seguridad en nuestro aula taller, podríamos establecer una lista de normas no mayor a 10 normas básicas, bien concisas y fundamentales, ¿verdad? Porque tener una lista de normas de 30, 50 normas es mucho exceso. Mejor entre nosotras vamos a coordinar y establecer una lista de 10 normas de seguridad para poder tenerlas en cuenta, no de repente en algún momento se trabajará en taller, pero por ahora solo lo vamos a tener en consideración para nuestro trabajo virtual. Las normas de seguridad e higiene en el taller. ¿Qué significa cuando digo un taller seguro? En vista de los recursos existentes en un taller de confección y de los riesgos asociados, se pone de manifiesto la necesidad de establecer unas normas de seguridad para el trabajo en nuestro taller, para lo que hemos de tener en cuenta una serie de criterios que se pueden agrupar en 4 objetivos básicos, ¿verdad? Antes de realizar nuestras normas de seguridad, hay que tener en cuenta estos 4 criterios básicos. Primero, mantener los objetos y el material en el lugar correspondiente. Segundo, respetar los recursos y las instalaciones del taller. Tercero, cumplir las normas de seguridad. Y por último, utilizar cada elemento para su uso específico. Estos son los 4 criterios básicos, ¿verdad? Que ustedes deben tener en cuenta al momento de realizar nuestras normas de seguridad e higiene. Acá tenemos un bosquejo, ¿verdad? Y así se puede trabajar de manera ordenada, realizar un trabajo impecable, de calidad, y no de repente tienes un taller no está bien ambientado, no está bien equipado, entonces eso genera un poco de confusión.
El establecer una seguridad en los talleres productivos, ¿verdad?, tiene dos objetivos importantes. El primero sería la seguridad, lograr que las condiciones reales de trabajo para los estudiantes sean seguras. Y la prevención, inculcar al alumnado el conocimiento y el respeto a los principios de la prevención de accidentes como preparación para su vida profesional en ellos. Esto va a ser mucho más sencillo si logramos que el alumnado tenga presente las normas de seguridad aplicables en los ámbitos laborales que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ha establecido mediante un sistema de señalización de riesgo con las siguientes señales. Por ejemplo, entonces, si ya tenemos nuestro taller, hemos hecho un croquis del ambiente, ¿no? Hemos acomodado adecuadamente cada área donde va a ir, ¿no? ¿Qué nos toca a continuación? Si estamos hablando de la norma de seguridad, establecer el sistema de señalización de riesgo. Y para eso tenemos las señales de advertencia, nuestras señales de equipo de lucha contra incendios, nuestras señales de prohibición, nuestras señales de salvamento o socorro y por último nuestras señales de obligación. Este sistema de señalización de riesgo se divide en 5 tipos de señales. Tenemos primero las señales de advertencia, que son de forma triangular con fondo amarillo. Aquí tenemos un ejemplo. Luego tenemos las señales de prohibición, que son forma redonda con fondo blanco y el borde con franja en rojo. Tenemos nuestras señales de obligación, circulares con fondo azul marino y borde blanco. Luego, nuestras señales de equipo contra incendio, cuadradas con fondo rojo. Y por último, nuestras señales de salvamento o socorro, que son rectangulares o cuadradas con fondo verde. Entonces, tenemos nuestros 5 tipos de señales de señalización para evitar, ¿no?, señalización de riesgos contra futuros accidentes e incidentes que sucedan, para poder evitar. Algunas normas básicas de seguridad. Por ejemplo, atención. Debes de prestar atención a las medidas específicas de seguridad. Deben consultarse todas las dudas y no se permite la realización de ninguna experiencia sin autorización del profesor. Tenemos la localización de los elementos, ¿verdad? Hay que conocer la ubicación adecuada de los elementos de seguridad en el taller. Deben tenerse localizados tanto los extintores como las salidas de emergencia por cualquier sismo que pueda ocurrir. Instrucciones de uso. Las máquinas deben disponer de información sobre su uso. Deben incluir señales indicativas de su uso, así como señalización de la zona peligrosa, la cual no se debe invadir cuando el equipo está en funcionamiento. La limpieza higiénica es muy importante. No puedes comer ni beber en el taller, ¿verdad? No puedes tener, y tampoco puedes tener bolsas, mochilas, todo al costado de la máquina, ¿no? Tú tienes tu ambiente libre para que tú puedas trabajar adecuadamente. El orden, debes de tener tus materiales siempre organizados durante el desarrollo de tus prácticas, acomodadas adecuadamente, sin poder impedir el paso de los demás, ¿no? Sin bloquear salidas ni cuadros eléctricos y tener el campo adecuado para nuestros extintores. Responsabilidad. No se debe utilizar un aparato sin conocer su funcionamiento, ¿verdad? La profesión, si trabajas con maquinaria de uso cortante, eso debe ser manipulado netamente por el docente. Ya, previa capacitación que se te va a brindar orientaciones, ya tú puedes manipularlo, pero antes no. Y por último, la vestimenta. Quizás en el taller, aula taller, trabajas con un mandil o trabajas con el buzo del colegio o con el polo del colegio. ¿Ya? Siempre bien atado el cabello, ¿verdad? Para evitar futuros incidentes. Luego se te va a brindar en estas diapositivas que tú después vas a leer, porque en base a esta información tú vas a realizar la actividad que se te va a presentar ahorita. Tenemos unas ciertas normas de seguridad con herramientas manuales. Ojo, quiero resaltar que estos tipos de normas son en general para todos los tipos de especialidades que existen en el colegio, ¿ya? La actividad, acá tenemos de las máquinas, herramientas, ahora tenemos normas de seguridad con las máquinas, ya les mencioné, esto es en general.
¿Y cuál va a ser tu actividad? La actividad que tú vas a hacer, que con la información brindada, ¿no? Porque estas diapositivas se te va a compartir, tú vas a elaborar tu norma de seguridad e higiene del taller de confección textil. Ya como les mencioné al inicio, van a ser 10 normas. Vas a identificarlas, vas a ayudarte, a apoyarte con la información que te estoy brindando. ¿Ya? ¿Y cuál es el propósito? ¿Para qué voy a hacer esto? Para que tú puedas identificar las medidas de seguridad que te van a permitir cuidar de tu salud, así como de tu seguridad en tu espacio de estudio y aplicar las acciones para actuar con responsabilidad y compromiso en cada etapa del proceso de confección. Entonces, espero que no haya sido muy largo este video, pero está muy conciso y está muy nutrida la información que te estoy brindando. Esta información revísala, estúdiala y no te olvides realizar las actividades. Nos vemos la siguiente semana.